Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hacer el video completo de cómo o cómo terminé el proyecto o el último proyecto que se nos dio, que era de lo de las votaciones de Egovisión. Anteriormente hablé de cómo eran los procesos y demás, pero se hizo ciertas modificaciones por programas que existieron, digo. Inicialmente, en este caso, creé dos programas por diferentes circunstancias. Primero está Ego, que es básicamente el programa, donde aquí podemos ver que están las librerías necesarias para el importe y también, perdón, librerías necesarias para el importe, para el manejo de tiempos y también para el manejo de semáforos, donde estos includes están las librerías y las definiciones que ya habíamos hablado anteriormente y que se nos dan como ejemplificación a la hora de darnos el proyecto. La generación de votaciones es donde se tuvo que hacer una modificación, porque se tienen que crear los procesos hijos y cerrar el extremo de lectura del proceso hijo y después inicializar el proceso y la semilla. Estamos usando ese run get bit. Porque antes no se estaba, se estaba utilizando ese run, pero un poco de una manera un poco más simple. ¿Y qué pasaba? Que las votaciones, en este caso, las votaciones tendían a ser de un puntaje, y al no como la semilla de este random se repetía seguidamente porque eran procesos muy cercanos y los tiempos eran muy cercanos, generaban no un tipo de error, pero sí obviamente algo que no era randómico. ¿A qué me refiero con randómico? Básicamente, digamos, yo que sé, yo generaba la votación y en la votación tenía inicializaba, generaba la votación, todo normal, pero uno se hacía de manera poco randómica al referirse de que, digamos, Francia, un país de los que están aquí listados, obtenía muchos puntos y los demás se quedaban en cero. Ese era un problema que revisé. Pero ¿qué pasaba? Que en este caso, al revisar todos los procesos que yo generaba, me fijaba que los procesos generaban una votación sí randómica, pero al no reiniciarse o generar una nueva semilla por cada proceso, por eso es el SRAM GetBit. Básicamente muchas o casi todas o el 90% de las votaciones eran a la misma. ¿A qué me refiero? Si a Francia le daban 5 puntos en la primera semilla, esto se repetía en 90 votaciones. No variaba las votaciones en el rango aleatorio, digamos. Puede existir un momento de aleatoriedad en el que pueda pasar eso, sí, pero no siempre. Pero esto siempre pasaba. No siempre se lo daba a Francia, se lo daba a otro país posiblemente, pero siempre se basaba en la misma semilla y no se hacía un reinicio. Siempre era como que España se ha generado 120 puntos y era porque han votado 5, le han dado una votación de 5 y todos los procesos empezaron a darle 5, 5, 5, 5, 5 siempre a España. Variaban entre 10 o 8 procesos, dependiendo de la ejecución, en donde le daban a otro país. Pero eso era como que cuando ya pasaba todo ese problema de concurrencia, yo lo he visto similar a concurrencia, donde pasaba todo esto. Y eso era porque la semilla no se reiniciaba como tal o no se creaba una nueva semilla como tal, sino que utilizaba esa, y como eran tantos procesos en ejecución continua, pasaba eso. Entonces eso ya no era randómico. Esa es una de las primeras cosas que hice. Después sería la creación de lectura y escritura del pipe o de la tubería, en donde yo lo hacía de manera separada, pero ahora lo estoy haciendo conjunta, que escribe y lectura al mismo tiempo, cerrar el extremo de escritura y terminar el proceso básicamente. Y en caso de que no se cree un proceso, como que el manejo de errores, básicamente se creó un error al crear el proceso hijo, en caso de revisar un proceso, ¿no? Después se hace la recolecta y la suma de votos. Aquí es donde digo que se read, y de ahí cerrar el extremo de lectura. Se recolectan, se suman los votos y se cierra de lectura en base a la tubería. Después está el listado de puntuaciones, donde esto se pasa a un documento TXT, estos se ordenan y se leen y se ordenan, ¿no ve? En base a lo como se nos pide, utilizando el sort de resultados TXT. Después se hace la verificación como se nos pidió, como la mejora que me faltaba era la verificación de procesos huérfanos y zombies. En el avance anterior yo dije que lo quería meter como un botón, ahí es donde inician porque tengo dos programas. En este programa tengo un botón que hace la verificación, sí, pero no lo muestra como tal en terminal. Es como si básicamente le das un botón y te diga lo que tú quieras. Entonces, como realmente para mostrarlo, no lo muestra. Sí lo hace,
internamente, pero no lo está mostrando como tal, digamos. Solo verifica que no haya procesos y bla, bla, bla. Obviamente la creación del menú selectivo de interactivo de Zenith, mejor dicho, en donde se hizo cambios muy básicos, básicamente solo para que no haya problemas en la selección, porque también existía un tipo de error en Zenith en donde seleccionabas, pero porque aparecía en terminal había un proceso ahí malo, entonces eso se arregló igual. Si eso se arregló haciendo una función de procesamiento de selección para generar, y si no se cierra la tubería. Generación de votaciones, esperar a todos los hijos, esto espera que cada hijo termine para evitar eso los procesos huérfanos y recolectar para evitar todos esos problemas que teníamos anteriormente. Recolectar los votos y la función main que inicia el menú de egovisión del coso. Lo ejecuto y aquí está. Tenemos el menú de egovisión en donde yo tengo la generación de votaciones, en donde yo doy acá y obviamente nos va a salir a la lista que nosotros ya tenemos, pero sin puntos básicamente. Si yo genero las votaciones, aquí se genera. Aquí es una forma como de comprobar para que no existen procesos huérfanos, porque aquí nos muestra que es un proceso hijo y que se está generando un voto a cierta parte. Y aquí ya se arregló randómico. Aquí se nota que tiene una parte randómica y ya no es que, yo qué sé, casi todos los votos, los 90 procesos de los 100 procesos hijos que se están generando, votan 8 a Francia o a cualquier país, o 5, cualquier número que salga, pero siempre votan a ese país en donde yo puedo ver las puntuaciones ordenadas, como les dije, aquí está, donde ahí está, los puntos ordenados de mayor al menor, como se nos pide, de los países, y verificar los procesos huérfanos. Aquí básicamente los procesos te dice que se verifican usando init y wait, eso es básicamente lo que pasa. Que los procesos huérfanos es cuando termina el proceso padre, pero estos no los dejan en un init y nunca no tienen padre, básicamente por eso huérfanos. Y procesos zombies son procesos que los dejan en wait y nunca se acaban, básicamente, entonces se quedan ahí, ya no tienen, se quedan en wait. Se hace la verificación ahí. Como tal, aquí no lo muestro, entonces básicamente sí existe el botón, pero como tal, digamos, podría decir que no lo está mostrando. Entonces me obligaría a igual ejecutar lo mismo. Ahí se genera el segundo programa, que era el segundo proceso, que básicamente se enlaza lo mismo, pero, perdón, se enlaza al mismo, pero aquí ya se hace de otra manera y aquí ya sí puedo mostrar de manera más descriptiva lo que decía de la monitorización de procesos. Lo hice con así, en donde aquí se puede ver lo mismo que en lo anterior. Se basa en lo mismo, que tiene las mismas importaciones, las mismas generaciones de votaciones, creaciones y procesos de hijos, en donde tienen el mismo tipo de generación, solo que lo que se hace es lo mismo. Se recolecta los países, comparador de las puntuaciones de mayor a menor para comparar de orden descendiente y listar las puntuaciones en una ventana emergente y nada más, ¿no? En donde aquí ya iniciamos el modelo y aquí está lo que yo hice. En el anterior, si se dan cuenta, era la ejecución. Ahora aquí es una monitorización, básicamente que varía en que este proceso se ejecuta en terminal constantemente para mostrarte procesos hijos o zombies o huérfanos que existen en el que se estén ejecutando. Entonces eso es la única forma o la forma que yo lo vi como solución para que no sea solo un botón pero que no te muestre el proceso detrás y no quedarías como tal demostrando. Te obligaría obviamente a escribir todo el comando de nuevo, que se puede hacer tranquilamente, pero era mi intento de mejora que quería hacer. Entonces esto lo que va a hacer es crear otra tubería en donde donde va a crear procesos hijos, en donde va a crear la ejecución para verificar los procesos zombies y los procesos huérfanos, en donde te va a salir constantemente monitoreando procesos zombies, va a ejecutar el comando para los procesos zombies, que es pseopit, el ppit, el pit del padre, el pit del proceso hijo, el estado y el comando y el greps para filtrarlo por z, que es un proceso zombie. Y lo mismo pasa con los procesos huérfanos, solo que varía en grep 1 y demás. Y esto tiene una pausa de 5 segundos para ejecutar nuevamente. Lo que se puede hacer es una modificación de ejecutarlo a más tiempo, pero eso no pasa nada. Eso solo es un slip. Y de aquí se genera lo mismo que teníamos anteriormente, el menú de Zenity, la generación de votaciones y la recolección de votos iniciar. Y aquí se inicia el monitoreo de zombies de paralelo y el inicio del menú interactivo de paralelo. Lo guardamos y hacemos la ejecución. Como se ve acá, la diferencia con el otro es que se ejecutan los comandos. En este caso obviamente aún no hemos generado las votaciones, y entonces aquí nos muestra la votación de si hay procesos zombies y los procesos huérfanos.
Entonces aquí nos va a mostrar por cualquier tipo de proceso huérfano. Aquí hay otros procesos, pero no son los que nos importan ahorita porque no es del código y se está ejecutando cada 5 segundos. ¿No ve? Constantemente cada 5 segundos se está ejecutando. ¿Qué nos ayuda? Nosotros generamos de nuevo las votaciones, como en el anterior vez. Se generan las votaciones, aquí están, y funcionan normalmente como dije, pues es muy randómico. Y aquí se ve la monitorización de ese segundo o de ese instante en donde se han generado. Se ve que no se generan procesos huérfanos, debido a que también aquí nos muestra los procesos hijos, y usando el comando también nos muestra eso. Y se muestra que no se han generado procesos zombies durante la ejecución, donde nosotros podemos ver las puntuaciones ordenadas. Y aquí está. Un cambio que también lo hice es que se vean las puntuaciones, los resultados aquí en un menú emergente, para evitar verlo en terminal. Y aquí. No lo hice lo mismo con esos procesos hijos porque me generaría muchos menús o tendría que generar aquí básicamente un listado que ya es el listado, entonces no tiene mucho sentido. Lo pongo aquí en el terminal o se ejecuta en terminal debido a que así podemos ver los procesos y así podemos saber si estos son huérfanos de una manera un poco más visible y aquí podemos ver la ejecución de los mismos. Entonces nosotros ejecutamos y las puntuaciones listas y ordenadas. Aquí eliminé el botón en donde se ve el botón de verificación porque constantemente está haciendo una monitorización y separando los procesos zombies y procesos huérfanos que actualmente no existen. Ese error ya está corregido, pero ahora aquí hacemos la verificación o la demostración básicamente de que no existen ya esos procesos zombies. Y es una ayuda muy viable debido a que básicamente nos ayuda a ver constantemente que no se generen estos. Esto se puede implementar a otro tipo de programas que tú quieras ver y se puede mejorar obviamente siempre, no sé, imaginando, haciendo tu filtrado y metiéndolo en un documento TXT en donde te muestra si en algún momento se ha hecho y se vayan generando así como un tipo de bitácora o log como yo lo tengo entendido, donde tú puedas ver si ha habido en algún momento un proceso zombie o se ha creado un proceso huérfano, por ahí algún tipo de fallo o cuando tu programa básicamente está fallando, tú has generado un nuevo programa, tú le implementas este tipo de función en la monitorización constante y que se guarde en un tipo log o bitácora dentro de tu programa. Eso serían las modificaciones que hice. Las dos están obviamente eh, con un menú interactivo y solo que funcionan de diferentes formas debido a que en uno te va a mostrar cómo es constantemente y en el otro te va a mostrar solo básicamente que no existen, digamos, como tal. Pero para evitar eso, evitar problemas de decir y escribir el comando, ya lo tengo de esta forma automatizada en la monitorización constante. Muchas gracias.